Hola a todos. Bueno, mi nombre es Leonardo Ponti, soy MVP de Directory Services y un poco acá, digamos, en esta webcast lo que vamos a ver es qué novedades nos trae Directory Services con Windows Server 2012. ¿Mm? Va a ser, digamos, una charla por arriba comentándoles los nuevos beneficios que vamos a tener, las nuevas prestaciones que vamos a tener con esta nueva versión de Windows Server, para que ustedes lo empiecen a probar. Quienes vienen utilizando o implementando Directory Services desde versiones anteriores de Windows Server van a ver que esta nueva versión de Windows nos trae nuevos beneficios, algunos que ya los estábamos esperando, algunos features que teníamos desde 2008 fueron muy mejorados en 2012, cosas que podemos aprovecharlos realmente como para tomar la decisión de implementar la nueva versión de Windows Server en nuestro dominio de Active Directory. Antes de empezar, como todos mis webcasts, les dejo varios puntos de comunicación que pueden tener conmigo. Pueden comunicarse mediante mi canal de YouTube, mediante mi página de internet, mi blog, leoponti.com.ar. Van a ver bastante material. Ahí se concentra mucha información que se va publicando en internet en distintos lugares. Después tienen mi Twitter, tienen Facebook. En la revista Latam Technology también publico artículos. Hace poquito me sumaron al grupo de Wikininja, donde varias personas formamos parte de ese grupo, subiendo información y tratando de hacer una wiki bastante interesante de testnet. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con el fin del video. Para empezar, yo lo que les voy a ir mostrando en la presentación son los distintos temas, y después un lab vamos a ir viendo algunos de ellos, cómo utilizarlos, los más sencillos, digamos, que se los pueda mostrar desde un principio, lo vamos a ir viendo. Para empezar, una de las novedades que nos trae Directory Services con Windows Server 2012 es el famoso AD-PREP, cuando nosotros tenemos implementado un dominio con versiones anteriores. Nosotros en versiones anteriores de Windows Server, si nosotros queríamos actualizar, por ejemplo, de un Active Directory 2003 a un Active Directory 2008 R2, teníamos que correr una herramienta de AD-PREP para preparar nuestro dominio, nuestro forest, extender el famoso comentario que recibíamos al extender el esquema de Active Directory. Desde Windows Server 2012, una de las novedades es que al correr el wizard de instalación de Domain Controller en un equipo que está corriendo con Windows Server 2012, va a tener embebida esa función de preparación del dominio. Es decir, si yo estoy upgradeando una versión de 2003, 2008 R2 de Active Directory, al instalar el primer Domain Controller Windows Server 2012, lo que va a correr el wizard de instalación del Domain Controller es también la tarea de preparación de nuestro dominio y nuestro forest y extensión del esquema a Windows Server 2012 de Active Directory. Entonces no vamos a tener que preparar el dominio, no vamos a tener que preparar el forest, no vamos a tener que hacer ninguna extensión de esquema previa a instalar este Domain Controller con Windows Server 2012, sino que directamente al instalar el primer equipo se va a hacer toda esa tarea en forma automática, sin quien lo está ejecutando tenga que realizar una tarea diferente, más que la de instalación del Domain Controller. Esto es un beneficio bastante interesante que tenemos a partir de Windows Server 2012. Otra novedad que tenemos es el Join Offline de clientes en Active Directory. Nosotros en Windows Server 2008 R2
podíamos hacer join offline de un cliente en Active Directory, pero siempre estábamos hablando de que tenía que estar en nuestra red. Tenía que ser una promoción de un cliente que se corra como un estilo background, se podría decir, la promoción hacia Active Directory embebida en la instalación del cliente. A partir de 2012 de Windows Server y también con clientes Windows 8, lo que vamos a poder hacer mediante Direct Access, que es otra funcionalidad de Windows Server, instalar un cliente y hacer un join al dominio de ese cliente, no estando en una red interna, en una LAN, en una red corporativa donde esté este dominio de Active Directory, sino que esto lo podemos hacer mediante Internet. Esto es algo muy interesante, es algo que viene de la nueva prestación de Windows Server 2012 y como les vengo comentando, es una de las funcionalidades que se había empezado a comentar, la necesidad de que esté esta función de join offline desde Internet y no solamente de una LAN corporativa. Otras de las mejoras, porque ya lo veníamos utilizando en Windows Server 2008 R2, es la famosa papelera de reciclaje. Nosotros en Active Directory teníamos a partir de 2008 R2 una función de papelera de reciclaje no visible. Se tenía que hacer desde AxiEdit. Si nosotros necesitábamos recuperar un objeto borrado de Active Directory, teníamos que recuperarlo, pero desde una función no gráfica. Teníamos que hacerlo mediante PowerShell si se quería, la recuperación de ese objeto, y muchos de esos atributos del objeto que queremos recuperar se habían perdido. A partir de Windows Server 2012, la papelera de reciclaje pasa a ser gráfica. Literalmente es un contenedor de Active Directory que tiene una función similar a la papelera de reciclaje de Windows tradicional, pero nosotros ahí vamos a acumular en este contenedor de nuestro dominio de Active Directory, acumular los objetos que hayan sido borrados, y gráficamente vamos a poder hacer una recuperación de ese objeto ante la necesidad, sea una OU, sea un objeto computer, user, grupo, lo vamos a poder recuperar sin problema, y se suman los atributos que se van a seguir conservando aunque ese objeto se haya eliminado. Al recuperar ese objeto vamos a traer mucha más información que veníamos trayendo en versiones anteriores de Windows Server. Otra de las funcionalidades nuevas que tenemos es el visor histórico de comandos de PowerShell. Lo vamos a ver en el lab. Nosotros en la consola, que también empieza a funcionar en forma sencilla a partir de Windows Server 2008, es la consola de Active Directory Administrative Center, que es una consola literalmente web, donde vamos a tener algunas funcionalidades de administración de Active Directory, administración de objetos de Active Directory. Es una consola que por abajo corría comandos PowerShell, pero no los veíamos. Nosotros desde esa consola podíamos, por ejemplo, dar de alta un usuario, asociar un usuario a un grupo, dar de alta un grupo, ver atributos de un objeto computer, pero nunca estábamos viendo realmente lo que estaba corriendo por debajo de esa consola. Algo que a mi gusto trae funcionalidades interesantes es, a partir de Windows Server 2012 vamos a poder ver qué comandos PowerShell se están corriendo en esa consola. ¿Para qué nos sirve? Una pregunta tradicional es ir aprendiendo cómo ejecutar la sintaxis de comandos de PowerShell.
algo que yo vengo recomendando desde hace bastante, desde principios de los indicios de Windows Server 2008, es que tenemos que dejar de a poco el utilizar los comandos de VBScript y aprender a utilizar PowerShell. PowerShell nos va a permitir correr muchísimas más ejecuciones mediante línea de comando y mucho más reducidos esos comandos que el VBScript. Entonces, algo que nos va a favorecer esta nueva prestación de la consola de Administrative Center es que nosotros vamos a ver esos comandos cuando creamos un usuario, cuando seteamos ciertos parámetros de un usuario, cuando asociamos un usuario a un grupo, cuando eliminamos un grupo, cuando asociamos varios usuarios a un grupo y a ese grupo lo podemos asociar a un objeto computer. Todos esos comandos que se corren por debajo nivel de esta consola los vamos a poder ver, los vamos a poder probar e ir aprendiendo para de a poco irnos familiarizando con las líneas de comando y ya no tanto con el entorno visual. Esto es algo que vamos a ver un poquito también en el lab de más adelante. Bueno, otra funcionalidad también esperada en Active Directory es el soporte de domain controllers virtuales. Hasta Windows Server 2008 R2, con todas las prestaciones en entornos virtuales que teníamos, no estaba soportado la virtualización de domain controllers. Mejor dicho, estaba soportado, podíamos tener domain controllers en entornos virtuales, pero no podíamos utilizar los features que nos traen muchos entornos virtuales sobre esos equipos. Ejemplo, clonación, ejemplo, restore de snapshots. En Active Directory eso no estaba soportado. No estaba soportado que yo tome backup de una máquina virtual para, en el caso de desastre, recuperarla. El domain controller virtual podía funcionar sin problema, pero se tenía que tratar ese domain controller virtual como un físico. Entonces, a partir de Windows Server 2012, una de los nuevos features que viene con este sistema operativo es que está soportado la clonación de domain controllers y está soportado el recuperar un domain controller desde un previo snapshot. Sí, obviamente se requiere una preconfiguración, unos preseteos sobre ese objeto domain controller en nuestro dominio, pero se va a poder hacer sin problema. Básicamente lo que se trajo como mejora es los punteros de replicación de los objetos, los SID, que nos reconoce, digamos, cuando un objeto es recuperado, no es aislado del resto de los domain controllers, sino que bajo ciertos parámetros, y por eso es importante tener presente que hay que hacer algunas configuraciones previas a hacer ese clonación, por ejemplo, de objeto. El dominio va a reconocer que es un objeto clonado o un objeto recuperado de un snapshot y lo va a tomar para hacerle las replicaciones correspondientes desde ese historial que tenga ese equipo. Remarco esto porque no se tiene que tener la falsa idea de que es en forma nativa soportado, sino que hay que hacer unas previas configuraciones, hay que agregar al domain controller a un grupo particular para que el resto de los domain controllers lo reconozcan como tal, lo reconozcan como equipo clonado, y así si pase ante una clonación pase a funcionar sin problema el equipo bajo la replicación y procesos normales que tiene un domain controller en un dominio. Pero es interesante tenerlo presente como una de las novedades. Este punto, digamos, no aplica en forma generalizada. El desbloqueo del bit 31 es una mejora para entornos muy grandes. Básicamente la función de read
de Read Master. Es una de las funcionalidades, es uno de los roles FISMO que tiene Active Directory. Los roles que tenemos en nuestro dominio de Active Directory, básicamente son 5, son 3 por dominio y 2 por forest, y uno de estos roles, particularmente aplicado a la infraestructura de Active Directory, es el Read Master. Es un rol muy importante, entre las funciones que tiene, la principal es dar los pools de seed a los domain controllers que tienen que ir asignando altas de objeto. Todos los objetos en nuestro dominio, sean usuarios, grupos, computadoras, políticas, OUs, todo objeto en nuestra base de Active Directory tiene un seed asociado. Lo podemos ver un poquito en el lab. Que lo que estaba pasando en entornos grandes es que ese pool de seed llegaba a un límite. Ese límite era un poquito más de 1 millón de objetos. Es 1.000 millones de objetos, 1.000 millones de objetos, donde en entornos muy grandes había posibilidades de que se queden sin seeds para poder asignar, y con lo cual sería el límite para poder crear objetos en ese dominio. Básicamente la cuenta es 2 a la 30, con lo cual a partir de Windows Server 2012 se pasa a tener un cálculo de Read Master de 2 a la 31, que ya nos pasamos a más de 2100 millones de objetos posibles en nuestro dominio de Active Directory. Esta es una de las mejoras, como les decía al principio de este punto, una de las mejoras para entornos realmente grandes, que los hay, y realmente la posibilidad de poder hasta duplicar la cantidad de objetos que podíamos tener hasta en Windows Server 2008 R2. Siguiendo con los puntos de mejoras en la nueva versión, un punto también esperado es la de políticas granular de contraseñas. Nosotros a partir de Windows Server 2008 R2 teníamos la posibilidad de implementar para un usuario o grupos de usuarios una política de contraseña distinta a la que estaba implementada en nuestro dominio de Active Directory. Nosotros, desde versiones anteriores de Windows Server 2008 para atrás, si nosotros queríamos, por ejemplo, a un grupo o a una oficina o a un pool de usuarios puntuales, la necesidad de definirles distintas políticas de contraseña a las que estaba implementada por dominio, no nos quedaba otra que implementar otro dominio de Active Directory, porque las políticas de usuario, de contraseñas, estaban definidas por dominio. Era una única política por dominio. ¿Qué es política de dominio? Ejemplo, que el usuario se bloquea a los 3 intentos fallidos de las claves, que las contraseñas se venzan cada 30 días, que una política no tenga una vida de existencia menor a un día. Eso hace que los usuarios no puedan cambiar más de una vez por día la password. Y esos seteos solamente podíamos definir un único seteo por dominio. A partir de Windows Server 2008 R2, nosotros se nos permitía generar más de una política de dominio. Había una política general, como venía funcionando, pero a su vez podíamos implementar, por ejemplo, para un grupo de administradores del dominio, o para una oficina puntual, o un departamento puntual en una empresa, una política X distinta a la general. La realidad era que era bastante compleja esa configuración. Era mediante el AXI-Edit tener que configurar y hacer cálculos, porque no era el entorno amigable con el que se podía configurar eso. Y
prestaba mucha confusión de poder cometer algún error en esos seteos. A partir de Windows Server 2012, esa configuración la vamos a poder hacer en un entorno mucho más amigable. Lo vamos a ver en el lab dentro de un ratito. Y realmente se puede configurar fácilmente una política de contraseña granular de usuarios para un grupo o para un usuario puntual de Active Directory. Esta es una mejora a mi gusto nada menor para los entornos de empresas que realmente requieren, por algún medio o algún motivo de seguridad, tener una política distinta de contraseñas. Otro punto de mejora son las cuentas de servicio administradas. Desde también Windows Server 2008 R2, mejor, nosotros podíamos administrar cuentas de servicio asociadas a servicios. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tenemos implementado en un server muchas aplicaciones, Microsoft o no Microsoft, corren con una cuenta de servicio que en muchos casos se asocia a un usuario de dominio de Active Directory. En versiones anteriores de Windows Server, si nosotros teníamos que por algún tema de seguridad cambiar la password de ese usuario, luego del cambio teníamos que ir al servicio y cambiar la password de ese servicio con el usuario con el que estaba corriendo, porque si no se nos cae el servicio de Windows con el que está corriendo esa cuenta y obviamente deja de funcionar la aplicación que está corriendo. A partir de Windows Server 2008 R2, el dominio y el server también tiene que estar en esa versión del sistema operativo. Nosotros cuando cambiamos la contraseña de una cuenta de servicio, teníamos la posibilidad de que vaya al server que estaba corriendo ese servicio con esa cuenta de servicio y cambiarle la password también ahí en forma automática. Esto si bien funcionaba bien sobre servidores de standalone, no funcionaba sobre equipos cluster o con algún tipo de balanceo, con algún tipo de alta disponibilidad de servicio. No funcionaba, digamos, esta posibilidad de cambio de password o administración, digamos, de cuentas de servicios. A partir de Windows Server 2012 vamos a poder cambiar un usuario de Active Directory, la password de un usuario de Active Directory, y que ésta se replique sobre servidores con estas funciones: un equipo en clúster, o sea, los nodos clusterizados, o un server con tipos de balanceos puntuales de aplicaciones, también teniendo que correr estos equipos en Windows Server 2012 para funcionar el cambio automático de contraseña en los servicios que estén corriendo con el usuario que se le cambió la password. Esto también no se usa en muchos lados, pero quien los estaba usando obviamente requería unas tareas posteriores que de esta forma va a ser mejorada la administración de estas cuentas de servicios en estos entornos. Otra mejora a nivel seguridad de nuestro dominio de Active Directory va a ser Kerberos, que soporte FAST. Nosotros, a medida que fuimos evolucionando en los sistemas operativos de Windows Server, vamos a ver que una de las mejoras fue la seguridad de Kerberos, ¿sí? A partir de que nuestro dominio empezamos a manejar Kerberos, fue evolucionando la seguridad de encriptación de la información, teniendo ahora, digamos, la tolerancia de mejoras en la encriptación de Windows Server. Esta encriptación o este soporte FAST que empieza a funcionar a partir de Windows Server 2012, los clientes también tienen que ser del tipo de versión de Windows Server. Los clientes tienen que ser Windows Server 2012
en el caso de los servidores, o clientes con Windows 8, va a evolucionar y realmente, digamos, a subir la encriptación de todo lo que es, digamos, autenticación de Kerberos. Los tickets de Kerberos van a manejar una seguridad mayor a la que se venía teniendo con versiones de sistema operativo anteriores. Algo que se venía teniendo, digamos, como prerequisitos cuando nosotros en versiones anteriores de Windows Server teníamos que hacer extensión de esquema, por ejemplo, era varios, digamos, varios requisitos a cumplir para evitar fallas de réplica cuando hacíamos extensión de esquema. Y básicamente era un indicio o, digamos, una causa por la indexación que tenían ciertos atributos de nuestro dominio, que mientras que corre todo ese proceso y el esquema sufre un cambio, si nosotros no hacíamos, ejemplo, el parar la replicación sobre la función de esquema master, o el domain controller con el rol FISMO de esquema master, íbamos a pasar a tener fallas de réplica por un tiempo bastante prolongado. Generalmente, si los cambios no eran tan significativos, después de unas horas la replicación se iba a normalizar dependiendo de la envergadura del dominio, pero en otros casos, si era muy significativa la extensión que se iba a hacer, teníamos que caer en tareas manuales para revertir fallas de réplica. Entonces, muchos entornos que requerían una extensión de esquema bastante importante, la recomendación era parar la replicación, realizar la extensión de esquema y volver a activar la replicación del dominio, y de esa forma evitar que fallas de réplica por indexación se empiecen a generar en nuestra infraestructura de Active Directory. De nuevo, es dependiendo de la envergadura de nuestro dominio, ¿no? Pero una mejora que nosotros vamos a tener ahora a partir de Windows Server 2012 es la indexación de muchos atributos más que antes no teníamos, evitando estas fallas de réplica que les estoy comentando, ¿no? Son digamos, no extendemos todo el tiempo nuestro dominio de nuestro esquema de Active Directory, pero sí son funcionales, digamos, importantes a tener presente, no solo para cuando se extiende el esquema, por esta falla que les comento, sino también por la velocidad que obviamente va a recuperar nuestra base de Active Directory cuando tengamos que, por algún motivo, ir a buscar a un atributo para traer cierta información de objetos que los requieran. Entonces, el tema de la indexación es una de las mejoras bastante significativas a nivel performante de nuestro Active Directory. Otra de las mejoras, dependiendo de los entornos que lo usen, es las activaciones de Windows. Quienes tienen implementada una infraestructura en alguna empresa, generalmente caen a partir de clientes Windows Vista en adelante en activaciones de KMS. Todas las nuevas versiones de productos, sean Office, sea Windows, requieren en empresas, digamos, donde no se busca que cada cliente salga a Internet de forma directa, como requeriría si tienen que activarlo como producto en forma Mac. Simplemente un KMS. Básicamente un KMS es un server que se le cargan las licencias de KMS, licencias de Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ahora, y así también a nivel server, Windows 2008, Windows 2008 R2, Windows 2012 Server ahora, productos de Office 2010, 2003 y demás, se
cargan las licencias, y entonces los clientes tienen una preconfiguración por política en forma general, o por línea de comando también se puede tener, donde van a buscar este KMS que está en su LAN y activan la licencia sin tener que salir a internet para activarla, como tradicionalmente hacen todos los clientes hogareños. Esto, ¿cuál es la mejora nosotros que tenemos en Windows Server 2012? A partir de Windows Server 2012, con clientes Windows 8, vamos a poder activarlos desde Active Directory. Vamos a poder cargar esta funcionalidad sin tener la necesidad de tener un KMS aparte. Vamos a poder activar los clientes que requieran una activación de KMS mediante protocolo LDAP. No lo sé si calificar esto como una mejora, pero sí es alguna función que en algunos casos va a ser bienvenido, porque en versiones anteriores, con Windows Vista, Windows 7, Windows 2008, a veces podíamos tener errores de RPC y el cliente no se activaba nunca. O teníamos que abrir puertos, en realidad puertos extra, si hay un firewall o algo, que ahora, digamos, los podemos recortar y solamente mediante el protocolo LDAP ya funcionaría la activación de nuestro cliente. Las empresas que siguen teniendo clientes Windows 7, sigan teniendo por algún motivo clientes Windows Vista, van a tener que tener todavía el server de KMS hasta que sean migrados a Windows 8, así también como los equipos server, ¿no? Las empresas que tengan servidores 2008 R2, se va a tener que seguir manteniendo esa figura de server KMS hasta que sean migrados a 2012 o Windows 8, y la activación se puede hacer ya mediante protocolo LDAP. Otra de las mejoras que tenemos, esto no es propiamente de Directory Services la mejora, es a nivel Windows Server, pero me parece agregarla a esta presentación, es la posibilidad de habilitar roles en forma remota. Quienes venimos manejando versiones anteriores de Windows Server, mismo en 2008 R2, tenemos la instalación de roles, obviamente sin la necesidad de cargar un CD, por ejemplo, como nos pasaba en 2003, tener que poner CD de 2003 para poder instalar algún rol en el server. A partir de 2008 eso está mejorado, pero en 2008 R2 teníamos que, como limitante, instalar el rol localmente en el equipo en el que estábamos logueados. A partir de 2012, nosotros podemos instalar un rol en forma remota, estar logueados en un equipo e instalar el rol de Domain Controller, por ejemplo, de un server que estamos accediendo en forma remota, desde la herramienta propia de Server Manager. Esta es una funcionalidad también mejorada considerablemente a partir de Windows Server 2012, y bueno, me pareció también comentárselos ahora como para que lo tengan presente. Ahora vamos a acceder al laboratorio. Esperemos que en forma online se vea bien. Si no se ve bien, igualmente estoy grabando la meeting y la van a poder ver bien luego. Acá estoy en un equipo. Bien. Acá estoy en un equipo Windows Server 2012. Que ya es Domain Controller. Ya es Domain Controller de un
dominio ya en Windows Server 2012 también. Tanto la versión de dominio como la de Forest es Windows Server 2012. Y lo que me gustaría mostrarles es algunas de las cosas que estuvimos viendo en la presentación. Vamos a abrir el Active Directory Administrative Center. Como les conté en la presentación, la consola de Active Directory Administrative Center es una consola que empezó a funcionar a partir de Windows Server 2008. Muy básicamente, creo que casi nadie realmente le daba un cierto uso, porque desde el resto de las consolas tradicionales de Active Directory no traía ninguna mejora significativa. Entonces, quienes estaban acostumbrados a utilizar la consola de User and Computer, Domain and Trust, la consola de Site and Services y demás, no empezaban a utilizar esta consola de Administrative Center. Si nosotros acá desde el Server Manager desplegamos la opción de herramientas, vamos a ver que tenemos las distintas consolas de Active Directory, ¿sí? Active Directory Administrative Center, Domain and Trust, el módulo de PowerShell de Active Directory, Site and Services, User and Computer, AxiEdit. Si nuestro server es DNS, también tenemos la opción de DNS, Server, Group Policy Management, y lo que requiera de Active Directory, puntualmente, nada más. Y todas estas consolas en un Domain Controller se instalan en forma automática cuando lo promovemos a Domain Controller. El Windows Server directamente carga las herramientas administrativas en forma automática, puntualmente de Active Directory. De Active Directory y de los roles que nosotros carguemos en el momento de la promoción. Si nosotros cargamos que también sea DNS Server, le va a instalar la consola de DNS Server en forma automática. Bien, acá estamos nosotros en la consola de Active Directory Administrative Center. Espero que quienes están online ahora lo puedan ver bien. Si no, les vuelvo a comentar que esto lo estoy grabando y en un rato va a estar online. Y una de las funciones nuevas que yo les comentaba era la papelera de reciclaje visual que tenemos a partir de Windows Server 2012. La papelera de reciclaje, como también en 2008, la tenemos que habilitar. Así instalemos el dominio desde cero, no sea un dominio abreviado a 2012, lo instalemos desde cero, la tenemos que habilitar para que esta papelera de reciclaje funcione. Si nosotros no la habilitamos, no podemos recuperar objetos que hayan sido eliminados. Al igual que si nosotros implementamos el dominio y hay objetos que son eliminados y luego a ello habilitamos la papelera de reciclaje, esos objetos que se eliminaron previamente no se van a poder recuperar. Si los objetos que se hayan eliminado después de la habilitación de la papelera. Así que lo primero que vamos a hacer, yo a propósito en este laboratorio no lo tengo habilitado, vamos a habilitar esa papelera que yo les comento. Entonces, desde la consola de Active Directory Administrative Center, nos ponemos en nuestro dominio y vamos a la opción que dice Enable Recycle Bin. Cliqueamos, nos pide confirmación de esta acción, vamos a poner OK. ¿Qué pasó?
Vamos a ver, yo no me confundí. Denme un segundito. Okay. Vamos a abrir de vuelta la consola de Active Directory. Vamos a pasarlo de C1. A ver si ahí nos toma. Me está tomando la habilitación de la papelera. Sí. Entiendo porque es una versión. Es una versión de Windows Server de Lab y no me está tomando esta habilitación. Vamos a hacer una cosa para no demorar la webcast. Vamos a hacer el laboratorio de otra prueba de una nueva funcionalidad que estuvimos hablando recién y el tema de la papelera de reciclaje. Se los voy a cargar cuando pueda prender el otro laboratorio. De última, antes de subir este video se los cargo y cuando pongo el video grabado les extiendo la funcionalidad de la papelera de reciclaje porque tengo que prender otro laboratorio y me va a tardar un poquito. Sí, porque esta es la de testing de evaluación y por eso no me está habilitando la papelera. Vamos a ver un poquito
Ahí vamos a abrir de vuelta el Administrative Center. Vamos a ver el tema de las distintas políticas de contraseña que podemos habilitar en nuestro dominio. Esa es una funcionalidad que es bastante buscada desde que está esta característica en Active Directory, así que es también una función que me gustaría mostrarles para que la puedan ver. Bien, nosotros desde la consola de Active Directory Administrative Center vamos a ir a nuestro dominio puntual que esté implementado. Vamos a ir a la opción de System, al contenedor de System, y vamos a ver un contenedor nuevo que se llama ahí está, que se llama Password Settings Container. Vamos a ir acá. Yo, en mi caso, tengo una cargada, pero vamos a generar una. Vamos a ir a New, Password Settings, y nosotros acá, en forma visual, vamos a, espérame un segundito. Pequeño detalle. Ahí se están prendiendo las virtuales. Un pequeño problemita. Ahora en 2 minutitos ya están. Ahí están levantando. Si hasta acá tienen alguna pregunta que les gustaría consultar, podemos aprovechar este momento tras termina de levantar el laboratorio y seguimos.
Bien, ahí seguimos entonces. Abrimos la consola de Active Directory Administrative Center y vamos a ver cómo configuramos una política de contraseña distinta a la general. No es que podemos configurar una además, sino que podemos configurar todas las que querramos que puntualmente apliquen a la necesidad, ¿no? A la necesidad que podamos tener en distintos ambientes de nuestra organización bajo un mismo dominio de Active Directory. Entonces, estamos en el contenedor de Password Settings y vamos a generar una nueva, vamos a New, Password Settings, y acá vamos a poner un nombre a esta contraseña, una precedencia, en este caso vamos a poner 2, que es la segunda que yo estoy teniendo, y acá configuramos lo que nosotros querramos, ¿sí? El tema de la extensión de la contraseña, el tema del historial, el tema del password age, lo que yo les comentaba hace un rato en la presentación, si queremos que esa contraseña no se pueda cambiar en un mínimo de tiempo, el máximo password age, en este caso, representada por 42 días. Nosotros podemos ir configurando cada parámetro con el que nosotros deseemos bajo esta política. Ponemos, por ejemplo, que no tenga complejidad. Acá abajo podemos, si necesitamos que se aplique directamente a un grupo ya existente, podemos poner, por ejemplo, esto no es un campo obligatorio, pero quiero que aplique a todos los esquema admins es una cosa, vamos a salir acá. Claro. Vamos a poner al grupo 1. Ya me lo agrega el grupo 1, vamos a darle OK. Me va a generar esta nueva polis 2, que yo ya la tengo cargada como opción de distinta política de contraseñas a los grupos en futuro que nosotros querramos aplicarle. Y también tengo una polis 1 que yo se lo puse como a aplicar en forma directa a todos los usuarios que están en el grupo Domain Admins, con distintos parámetros, obviamente los que yo configuré antes, pero es claro la diferencia a versiones anteriores de Windows Server, el entorno visual que nosotros tenemos en este caso para configurar algo que antes era muy engorroso, propio desde el ActiEdit, que teníamos que andar configurando y definiendo valores no visuales para los settings que nosotros queríamos aplicar. Ahora bien, yo ya tengo esta política definida y ahora digo, bueno, me voy a generar un usuario nuevo. Vamos a ponerle nombre de usuario. Ponemos, creo que no existe, una contraseña que nosotros tengamos que configurar. Tenemos distintas
distintos settings que podemos configurar previamente, por ejemplo, si queremos que sea perteneciente a un grupo y demás. Y aparte tenemos password setting. Password setting, vamos a asignar y vamos a hacer una búsqueda y ya me aparece estas dos políticas. Si bien no son muy descriptivas los nombres que yo puse, pero una buena práctica sería que en nuestro dominio definamos una política, el nombre, perdón, de la política sea descriptivo a lo que esa política hace. Entonces el administrador básicamente la selecciona, le da OK, y este usuario se va a generar con, en este caso, la polis 2, y damos OK. Acá se generó ya el usuario que nosotros recién configuramos con los distintos parámetros a poder modificar si lo deseamos, y ya con la password setting 2. Lo que va a hacer es prevalecer esta política de contraseñas a la general que nosotros tengamos definido en nuestro Active Directory. La general de nuestro Active Directory no lo vamos a ver desde acá. Vamos a mostrarlo desde Group Policy Management. Así se ve también en versiones anteriores de Active Directory. Domains. Vamos a ver. Nosotros en la default de dominio vamos a ver unas settings de política. Enforce Password History, Password Age, mínimo y máximo, el largo de cantidad de caracteres de la contraseña, si se bloquea en cuántos intentos fallidos, y demás settings que son aplicables, como yo les decía en un principio, por dominio. Esto sigue siendo igual. Lo que nosotros vimos hace un rato es que podemos aplicar excepciones con otra política de usuario, de password de usuario, para poder aplicar en un mismo dominio distintas políticas de contraseñas, o lo que se llama contraseñas granulares, sin la necesidad de implementar otro dominio aparte. Cuando nosotros aplicamos una política diferencial a un usuario o a un grupo de usuarios, va a prevalecer a esta, que es la general del dominio. Es un dato bastante interesante de cómo hacerlo. Bien, entonces les voy a lo que es el tema de la papelera. Era un punto también que quería mostrarles, pero el prender el otro laboratorio me va a demandar un tiempo importante, pero lo voy a grabar y lo voy a subir como para que lo puedan ver, porque eso es algo que quiero que también tengan presente. Quiero mostrarles algo sobre la clonación de Domain Controller, que es una de las ventajas interesantes. Vean ustedes este grupo de Active Directory, ¿no? Yo lo que hice fue abrir Active Directory User and Computers, y en la U de Users vamos a ver un grupo que se llama Domain Controllers, bueno, clonable, ¿no?
o sea, que son domain controllers, miembros of the group domain controllers, may be cloned. O sea, para asociar, yo lo que le había comentado es que si bien esta funcionalidad está vigente y aplica a los domain controllers Windows Server 2012, que ya estén soportada la clonación de los mismos, previamente, como una de las tareas para que esto funcione, es que el domain controller tiene que ser agregado a este grupo. Entonces, por ejemplo, el domain controller 1 después de esta tarea va a poder ser clonado. ¿Mm? Los pasos de clonación son ciertamente, bueno, recomendados. Hay muchos laboratorios en internet, lo podemos ver también en otra webcast. Los pasos a seguir para clonar este domain controller, van a encontrar ya algunas cosas en internet, particularmente con clonación mediante Hyper-V. Está comprobado que también funciona con otros vendors de hypervisor sin problema. Pero sí es importante tener ciertos recaudos de cómo clonarlo, cuáles son los pasos a seguir, y como primer recomendación más que importante es el haber agregado a este grupo el domain controller, si no, no va a funcionar realmente el clonado de estos equipos. Esto era una de las cosas que quería mostrarles. Una pena el tema de la papelera de reciclaje, porque a ver si me lo toma. No, lo voy a tener que armar con el otro laboratorio. A ver algunas cosas antes de terminar la presentación.
Ok, uno de los puntos interesantes a tener en cuenta es lo que yo les comentaba sobre esta consola. Por ejemplo, vamos a agarrar el contenedor user y voy a el grupo acá. Vamos al usuario, reset password. Vamos a resetearle la contraseña. Ok. Bien. Y algo que yo les había comentado como puntos son el poder ver los comandos PowerShell que se corrieron a bajo nivel sobre una tarea que hicimos sobre la consola de Active Directory Administrative Center. Acá abajo vamos a ver la opción de Windows PowerShell History, que si la cliqueamos vamos a ver todos los comandos en un cierto tiempo que se fueron corriendo en la consola, ¿no? Y acá uno de los últimos es, vean, comando set add user change password add logon. La identificación del usuario, Leo Ponti, el usuario que yo había modificado, que es justamente el que está acá arriba, y el domain controller donde se corrió este comando, con la posibilidad de hacer el copiado de este comando que se corrió, y si nosotros vamos a cualquier resguardo, podemos guardar el comando que se corrió como para ir familiarizándonos con tal tarea como la corremos mediante comando de PowerShell. Vean, vamos a hacer otra cosa un poco más, bueno, de hecho, si vemos más hacia arriba, vamos a ver hasta mismo, vean que se ve hasta los comandos que se corrieron como la configuración de la política granular de password, ¿no? ¿Sí? Container, password setting system, el dominio, domain controller, el command let de la ejecución que hemos nosotros corrido. Esto es cuando se generó y se asocia al usuario X la política. Si nosotros, por ejemplo, al find, vean esto, todo el proceso de comandos PowerShell los tenemos almacenados, y acá es la creación de la política granular, con todos los parámetros que nosotros configuramos, el nombre de la política, Polysu2, Power History, todos los comandos, todos los parámetros de configuración que nosotros configuramos, y como siempre nos va a aparecer en qué server es donde se corrió esta creación, ¿no? Que obviamente después es replicada hacia el resto de los domain controllers de nuestra infraestructura. Esto, como siempre, no es
no es algo puntual de Windows Server 2012. Siempre recomiendo que nuestra infraestructura de Active Directory tenga más de un domain controller. No importa si es necesario o no, a veces hay lugares donde me comentan que tienen un solo domain controller porque más no ameritan. A lo que yo les respondo, no amerita a nivel usuario, pero la redundancia que te brinda Active Directory no la estás usando. Se te cae ese equipo y te quedas sin dominio, básicamente. Entonces, aunque no sea necesario, siempre tenemos que tener más de un domain controller. De ahí para arriba, según la necesidad de la infraestructura. Pero siempre tenemos que ampliar nuestra infraestructura, y como primer medida es el tema de la redundancia. Una de las mejoras también, no comentadas en la presentación, pero que también tenemos que tener presente, es la replicación mejorada tanto de Active Directory de nuestra base como del sysvol mediante DFSR. Toda la información de archivos y de nuestra base de Active Directory tiene una mejora considerable de tiempos de latencia de replicación y demás, más pensando en infraestructuras de envergaduras importantes, ¿no? Así que bueno, esto era también un punto que yo les quería comentar, algo que se puede aprovechar realmente para ir familiarizándonos, como les decía, sobre lo que es los comandos de PowerShell cuando se corren ciertos parámetros en nuestra base de Active Directory desde la consola de Active Directory Administrative Center. Así que bueno, esto era un poco lo que les quería mostrar en el laboratorio, muy por arriba. Ya lo vamos a ver en otras charlas un poco más a detalle. Por ejemplo, algo sobre el tema del Readmaster, información muy interesante, cómo funciona el Readmaster, cómo es el tema de los pools de asignación de seed, cómo los asigna, cómo los contabiliza propiamente para que no hayan seed duplicados, qué podemos hacer cuando lo tenemos ante un restore fallido de un domain controller, que tengamos la posibilidad de fallas de seed duplicados y demás, cómo solucionarlo. Todo eso lo vamos a ir viendo en otras charlas más adelante que vamos a ir teniendo en lo que queda de este mes y en los meses siguientes. Vamos a ir viendo un poquito más otros roles de Windows Server importantes, que es interesante que vayan viendo cómo son las mejoras, y algo que se está armando es unos laboratorios sobre cómo fue evolucionando los roles de Active Directory, roles de Group Policy, roles de DNS y DHCP, cómo fueron evolucionando a partir de 2013 en adelante, pasando por 2008, 2008 R2 y ahora 2012. Así que espero que les haya servido esta webcast, que puedan ir familiarizándose con esta versión de Windows Server. Yo en un rato va a estar subiéndose este video, igualmente lo voy a agregar lo de la papelera de reciclaje. Voy a hacer un video también sobre eso, como para que se puedan conocer cómo habilitarla y cómo funciona, cómo pueden fácilmente en forma visual recuperar objetos, qué se recupera y qué no. Eso también es importante tenerlo presente. Los canales de comunicación de vuelta que tienen conmigo son los que están en pantalla. Pueden utilizar cualquiera de ellos por cualquier pregunta, cualquier consulta relacionado sobre esto u otros temas que pueda ayudarlos. Si no puedo yo, los puedo contactar con alguien que les pueda brindar la información que están buscando. Y bueno, espero que
que les haya servido este video como para ver un poquito más sobre lo que es Directory Services. Muchas gracias.